Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, la actual Babilonia, Arioc, rey de Eleazar, es también Babilonia, Kedorlaomer, rey de Elam, que es Persia, y Tidal, rey de Goim, o naciones, así que no sabemos a ciencia cierta qué naciones comprendían estos cuatro reyes, que éstos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma. Y estos reyes, los cuales no es necesario conocer sus nombres, porque de todos modos no hemos de recordarlos, son reyes de la llanura, el lugar en donde se situaban 5 ciudades en el área del valle del Jordán. Allí estaban comprendidas las ciudades alrededor de Sidón. Y dice allí el relato bíblico, todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Bien, así que el rey de Persia había conquistado el área y la había subyugado bajo tributos durante 12 años. En el año 13 se rebelaron contra el tributo. El 13 es un número muy interesante, el número de la rebelión, y así que es significante que fue en el año 13 cuando ellos se rebelaron. Sí, estimado oyente, el número 13 vino a ser el número de Satanás. Todo nombre para Satanás en el griego, si usted toma la métrica de las letras, al totalizar se encontrará un número divisible entre 13. Y es por eso que este número ha llegado a ser sinónimo de mala fortuna. Por eso, si usted entrase en el espiritismo, en las sesiones espiritistas y similares, y se convierte en aficionado en estas áreas, se encontraría que el número 13 sería un número muy significativo para usted. No sé si alguna vez ha estado en la casa del rifle Winchester. La mujer supuestamente estaba guiada por espíritus en la edificación de esa casa. Ella tenía hombres que estaban allí continuamente trabajando. Ahora, si recorre dicha edificación, usted encontrará que hay 13 ventanas en una habitación. O se encontrará 6 escalones que dirigen hacia abajo y 7 que se dirigen hacia arriba. El número 13 está inmerso en toda la casa. En las dimensiones de la pieza, o de las piezas, en el número de las ventanas, en el número de los escalones. Así que ella usó este número a través de toda la casa. Es un número que cuando uno se adentra en el espiritismo le resulta familiar, porque para muchas de las sesiones el número 13 es importante para ellos. Ahora es interesante que escrituralmente es el número de Satanás, un número de rebelión. Es así que 12 años ellos sirvieron al rey. En el año 13 se rebelaron. En el año 14 los reyes de Babilonia se unieron e hicieron una invasión en el área que es hoy el Jordán. Pero en la historia en verdad fue Moab, y ellos invadieron la parte alta del país, clarificando hacia el área de Edom y arribando finalmente a Kadesh. Vinieron al sur y comenzaron a moverse hacia el oeste cuando vinieron al área de Edom y el monte Seir, el cual se encuentra aún en el mismo lugar, y luego a través de Kadesh. Habiendo conquistado todas esas ciudades, la arqueología verdaderamente ha confirmado esta parte de la historia bíblica en particular, al descubrir grandes ciudades que nunca volvieron a ser reedificadas. Simplemente arrasaron con ellas, se llevaron el botín y las ciudades sencillamente no se volvieron a reconstruir. Han datado las ruinas como cercanas al siglo XVII o XIX antes de Cristo. Así que las coloca precisamente en la época de esa invasión. Han descubierto muchas de las ciudades que se mencionan aquí. Al clavar la pala a los arqueólogos, han sacado a la luz la civilización que alguna vez existió en ese sitio y que fue aniquilada por la invasión realizada por esta confederación de reyes babilónicos con los persas. El propósito de toda la invasión, en última instancia,
tenía como cometido atacar a Sodoma. Estas 5 ciudades de la llanura se rebelaron en contra del tributo que estaban pagando a Kedorlaomer, el rey de Elam. Y nos dice el relato bíblico, y el valle de Sidim, en el versículo 10, estaba lleno de pozos de asfalto. La palabra que aparece en la versión inglesa de la Biblia dice pozos cenagosos, que verdaderamente eran pozos asfálticos. Esta región es un área de mucho alquitrán, pozos de asfaltos los cuales están justo allí en el valle, y los cuales cuando Dios mandó fuego del cielo para consumir a Sodoma, probablemente encendió estos pozos y estuvieron ardiendo por meses. Y créame que una vez que se encienden, continúan y continúan y continúan ardiendo. Así que esta área estaba atestada de pozos de este tipo. Algo que también es interesante es que en la Torre de Babel ellos usaron brea para los morteros. La palabra brea allí es la misma palabra usada para alquitrán. Rockefeller, cuando leyó la Biblia y vio esto, se preguntó, un momento, si hay alquitrán, debe haber petróleo. Es por esto que comenzó a explorar en busca de petróleo en esa área de Arabia Saudita e Irán, entre otros, y por ello se convirtió en un hombre extremadamente rico. Leyó la Biblia y usó la cabeza. Cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, nos dice el pasaje de Génesis. Ahora, si usted ha estado allí, sabe que hay toda clase de picos empinados, cavernas, escondites. Aún está allí Masada, una de las montañas que vigilan el área en donde alguna vez estuvo Tiro y Sidón. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, continúa Génesis, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, probablemente uno de los siervos de Lot, y lo anunció a Abraham el hebreo. Por supuesto, esta es la primera ocasión en que se utiliza la palabra hebreos. Probablemente provenga del nombre de su tatarabuelo, Eber. Así que él fue llamado el hebreo aquí. Este es un nombre que luego fue adoptado. Es un nombre que fue adoptado posteriormente. Pero es Israel el nombre que lleva este pueblo, debido que Jacob e Israel definen más a la nación que Dios ha bendecido. Los hebreos incluirían aún a los árabes, en un sentido técnico. ¿Por qué? Porque ellos son descendientes de Ismael. Seguimos leyendo y nos dice que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Así que Abraham tenía estas otras personas con las cuales habitaba allí en el área de Mamre. Escol, de quien posteriormente tomó nombre el valle, y así se llama el valle de Escol, y sus 2 hermanos, Mamre y Aner. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. De este modo podemos tener una idea de cuántas eran las riquezas de Abraham. Él tenía 318 hombres que eran sus propios siervos, a los cuales podía armar para la batalla. Imagine por un instante usted que si tiene esa multitud de siervos, tarde o temprano, tendrá algún problema para alimentarlos a todos, puesto que usted es responsable por el cuidado de ellos. Así que nos encontramos con que Abraham era un hombre de vastos recursos, de una muy grande riqueza, de modo que él podía sustentar, podía cuidar a todos estos siervos. Y lo siguió hasta Dan, dice el relato bíblico. Bien, Dan está en la parte superior de la región de Galilea. Está justo antes de que usted llegue a la base del monte Hermón, probablemente alrededor de una distancia de 8 kilómetros de vanos, que es el lugar donde el río Jordán nace de la base del monte Hermón.
Así que estaría despejada la zona en esta parte alta de Galilea al norte, lo cual significa que desde el área de Hebrón estuvieron esforzándose en recorrer unos 201 kilómetros, lo cual, sin la carga de armamento y demás, era una larga distancia para recorrer ellos. Suponiendo que a una marcha forzada pudieran recorrer por día unos 40 kilómetros, bueno, usted puede tener una idea de cómo lograron llegar al área de Dan, alcanzándoles en dicha zona. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Bien, Damasco, estimado oyente, está 72 kilómetros más allá. De modo que se abalanzó sobre ellos durante la noche, tomándolos por sorpresa. Quizá la cosa más inteligente que usted podría hacer, porque los ejércitos que estaba enfrentando contaban con 50.000 a 100.000 hombres. Y Abraham tan solo tenía 318 siervos, más aquellos de sus hermanos que fueron con él en esta alianza. Así que probablemente fue con un ejército de unas 500 personas aproximadamente, y así con ellos vino contra varios miles que acababan de exterminar una civilización entera, a 5 reyes de la llanura. Dificultoso, ¿verdad? Pero Abraham vino a ellos en la noche. Ellos probablemente habrán pensado, nadie vendrá a nosotros si no fuera que tuviese un gran batallón. De noche ellos no podían ver cuántos tenía Abraham, y fueron tomados por sorpresa, se confundieron y comenzaron a huir. Pero desde ese punto era difícil huir, puesto que para ellos debían ir hacia arriba a las alturas del Golán. Estaban realmente en un cañón que es como una caja cerrada. Así que donde sea que usted huyera, la dirección que tomaría siempre se dirigiría hacia el hogar. Así que comenzaron a irse a su hogar arriba en el monte Hermón, realmente porque vinieron al lado izquierdo de Damasco, lo que implica que treparon el monte Hermón, y al huir le dieron la posibilidad a Abraham y sus hombres de llegar hasta ellos y destruirlos mientras subían, persiguiéndoles todo el camino hasta Oba, que está al lado izquierdo de Damasco, es decir, yendo hacia el norte, de modo que Abraham destruyó esos ejércitos que habían venido. Y dice la Biblia, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Estos reyes habían tomado muchos cautivos para convertirles en esclavos. Abraham los rescató a todos y los trajo de regreso. Y así nos dice el pasaje a continuación, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. De modo repentino se nos presenta esta persona mística e interesante, Melquisedec, de quien las Escrituras hablan muy poco. Nada nos dice la Biblia de la parentela de Melquisedec. No se dice nada acerca de quién era su padre, quién era su madre, nada acerca de su genealogía. Todo lo que se nos dice es que era un siervo o un sacerdote del Dios Altísimo. Él vino a Abraham, ¿y qué le trajo? Pan y vino, los cuales son símbolos de la comunión. Y se los dio a Abraham para luego bendecirle. Siempre el menor es bendecido por el mayor. Por lo tanto, en la bendición se le pone en un nivel superior en relación a Abraham. Y Abraham le dio diezmos de todo lo que tenía. Nuevamente, es significativo del menor pagar los diezmos al mayor, a este siervo o sacerdote del Dios Altísimo. Abraham
recibió la bendición, reconoció a este hombre como un sumo sacerdote del Dios Altísimo, le dio los diezmos de todo el botín que él había tomado consigo. Luego nada más se dice de Melquisedec hasta que llegamos al Salmo 110. De repente, como algo que parece que no tiene nada que ver con la calma del Salmo 110, aparecen las palabras: juró Jehová y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El hijo de Abraham, Isaac, tuvo un hijo, Jacob, el cual tuvo 12 hijos, uno de los cuales fue Leví. Y cuando la ley fue establecida, Leví fue la tribu que se convirtió en la tribu sacerdotal. Y así ellos se llamaban la orden de Leví, o el sacerdocio de la orden levítica, orden refiriéndose a la familia. Aquí hay un orden de sacerdocio que es anterior a la orden levítica y es superior a esta en esencia, cuando Abraham pagó los diezmos. Abraham, que es el tatarabuelo de Leví, implicó en esencia que Leví pagó los diezmos entonces a Melquisedec. Así que colocó el sacerdocio de Melquisedec en un nivel superior con respecto a la orden levítica. Y Dios juró que no se arrepentirá. Le he hecho un sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. El Salmo tiene que mantener el misterio como lo hizo Melquisedec mismo, hasta que llegamos al libro de Hebreos, donde el misterio se revela. Para el autor del libro de Hebreos, cuando comienza a señalar lo relativo a Cristo, a pesar de que Él es de la tribu de Judá, de la cual las Escrituras nada tienen que decir con respecto al sacerdocio, pero aún así, Él es del orden del sacerdocio de Melquisedec, el orden superior de sacerdocio. Por lo tanto, Él puede ser el gran sumo sacerdote de aquellos que vendrán a Dios a través de Él. Melquisedec fue llamado el Rey de Justicia y también Rey de Paz. Rey de Paz es Salem, el cual es el nombre primitivo de Jerusalén. De modo que Él fue uno de los primeros reyes de Jerusalén. Pero también es llamado Rey Justo. Ahora, es interesante que cuando se refiere a Cristo, el cual es del orden de Melquisedec, y habla acerca de la intercesión por nosotros como sumo sacerdote, dice: por lo tanto, tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo el justo. Nuevamente la repetición de esta palabra, el justo, Rey de justicia. Tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo el justo, literalmente quien ha entrado en el cielo por nosotros. Así que puede ver cómo la palabra de Dios está tan hermosamente unida. Aquí aparece una porción referente a un pasaje de Génesis, el cual, si lo viésemos por sí mismo, no podríamos entenderlo mucho, si fuese eso todo lo que se hubiera dicho. Melquisedec estaría perdido en la historia, estaría perdido como un personaje místico, puesto que sabemos muy poco acerca de él. Luego, cuando aparece David, en el Salmo 110 dice: he jurado, no me retractaré, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces piensa, ¿de qué está hablando David aquí? No tiene sentido hasta que lo ponemos junto con Hebreos y nos damos cuenta de que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Él no es de la tribu de Leví, es cierto, porque él tuvo que ser el león de la tribu de Judá para cumplir con la profecía como Mesías. Pero también es sacerdote, no conforme a la orden de Leví, sino según la orden de Melquisedec, de quien no tenemos nombres de padre o madre, ni su genealogía. Mire, hay muchos escolásticos bíblicos que creen que Melquisedec no fue otro sino Cristo Jesús en persona. Bueno, es muy posible. Jesús dijo a los fariseos: Abraham se gozó por ver mi día y lo vio. Ellos decían: ¿a qué te refieres? ¿Abraham te vio? No tienes ni 50 años. Puede ser así que Cristo estuviese refiriéndose a este hecho en particular. Así que Abraham recibió los elementos de la comunión, el pan y el vino, recibiendo la bendición
de parte de Melquisedec. Y seguimos leyendo en Génesis, nos dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. En otras palabras dijo, dame los prisioneros y toma todos los bienes para ti. Pero respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El Elión es el nombre. Él usa el mismo término ahora que el término que usó Melquisedec para referirse a Dios. El Elión, el altísimo Dios. Y dijo Abraham, no tomaré nada que sea tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham había reconocido que la bendición y las riquezas que él tenía habían venido de parte de Dios. No estaba dispuesto a dejar que cualquier hombre se llevara el crédito por hacerle a él rico. Él no quería a nadie diciendo por ahí, bueno, yo enriquecí a Abraham. No, Dios ha bendecido a Abraham, él le ha prosperado, y Abraham quería que la gloria la tuviese solamente Dios. Así que él rechazó llevarse algo, ni siquiera una correa de calzado, dijo él, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Pero no tomaré nada porque no quiero que digas, yo hice rico a Abraham. Es una importante lección, estimado oyente, para nosotros. Debemos aprender a nunca tomar el crédito para nosotros por la obra de Dios y nunca dejar que ningún hombre lo haga. Abraham fue muy sabio en esto, reconociendo que la mano de la bendición de Dios había estado sobre su vida y continuaría sobre ella, porque Dios había prometido esto a Abraham. Él dijo, oye hombre, ni siquiera quiero tomar la correa de atar el calzado para que dentro de un tiempo no digas, yo enriquecí a Abraham. Y así reconoció Abraham que Dios fue el único que le bendijo con sus riquezas.